Vulgaridad. Vulgaridad. No tiene otra palabra, vulgaridad. Así calificó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la acusación que Estados Unidos hizo en su contra por los supuestos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Nos van a acusar de terroristas. Los terroristas del mundo. Los terroristas del mundo, los que bombardean y matan pueblos. Horas antes, el fiscal general del país norteamericano, William Barr, anunció una recompensa de hasta $15 millones a quien dé información que conduzca a la captura de Maduro. Alleges a conspiracy involving an extremely violent terrorist organization known as the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC, and an effort to flood the United States with cocaine. Barr aseguró que de acuerdo con el expediente, desde 1999, Maduro y otros altos cargos como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrón, forman parte del Cartel de los Soles, dedicado al tráfico de drogas. El canciller Jorge Arreaza cuestionó por su parte el accionar de la administración del presidente Donald Trump en medio de la crisis que enfrenta el mundo a causa del coronavirus, y afirmó que se trata de una medida desesperada por ganar votos en estados como Florida, con alta población venezolana. Tanto Maduro como Arreaza aseguraron que existe un plan violento para atacar a Venezuela que se organiza en Colombia bajo las órdenes de Estados Unidos y que cuenta con la complicidad del líder opositor Juan Guaidó. La recompensa para capturar a Maduro es la cuarta más alta ofrecida por el gobierno norteamericano contra un presunto criminal extranjero. La mayor fue por Osama Bin Laden, que llegaba hasta los $25 millones. Las muertes por coronavirus se aceleran. En las últimas 24 horas murieron 365 personas en Francia, entre ellas un adolescente de 16 años. Eso lleva el total de decesos por la pandemia en el país a casi 1.700. Más de 3.300 pacientes están en cuidados intensivos y un tercio tienen menos de 60 años. Las muertes también se aceleraron en el Reino Unido, que registró el jueves 115 nuevos decesos en 24 horas, lo que lleva el total a casi 600. Los hospitales de Londres informan de un tsunami continuo de pacientes graves y una falta sin precedentes de personal, porque muchos trabajadores están enfermos. Del otro lado del Atlántico, Estados Unidos se convierte rápidamente en un nuevo epicentro de la pandemia. Solo en Nueva York murieron al menos 100 personas por coronavirus en las últimas 24 horas, y varios hospitales de la ciudad ya se declaran abrumados por el aumento de casos. Estados Unidos ha registrado cerca de 70.000 contagios y más de 1.000 muertos desde el inicio del brote. Pero muchos creen que el verdadero número de casos puede ser mucho más alto, porque no hay suficientes pruebas de diagnóstico disponibles. El nuevo coronavirus ha provocado al menos 23.300 muertos en el mundo y ha afectado a más de 500.000 de personas, según un balance de la France Press en base a fuentes oficiales. Un estudio divulgado el jueves por el Imperial College de Londres estima que la epidemia podría causar hasta 1.800.000 muertos en el mundo, a pesar de las estrictas medidas para reducir su expansión. Estados Unidos ya es el país con mayor número de casos de coronavirus en el mundo. Hasta el jueves, más de 82.000 personas dieron positivo por COVID-19 en el país, superando a Italia, que ha reportado la mayor cantidad de muertes, y a China, donde el virus se detectó por primera vez en diciembre en la ciudad de Wuhan. Hospitales estadounidenses han informado estar cada vez más sobrepasados con los casos de coronavirus. Más de 1.180 personas han muerto. Además, 40% de los 330 millones de habitantes está bajo órdenes de confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad. El Departamento de Trabajo informó que 3,3 millones de personas solicitaron subsidios de desempleo la semana pasada, una cifra récord. Las pérdidas de empleo se han extendido en todos los sectores, desde los servicios de alimentos hasta el comercio minorista y el transporte, ya que casi la mitad del país ha cerrado las empresas no esenciales. El presidente Donald Trump, que confía en que una economía fuerte le ayude a lograr la reelección en noviembre, ha sido uno de los pocos líderes estadounidenses en buscar un rápido retorno a la normalidad.
Nuestra gente quiere volver a trabajar. Lo escucho fuerte y claro de todos. Veremos qué ocurre. Vamos a tener mucha más información a inicios de la próxima semana. Pero Wall Street se disparó por tercer día consecutivo, recuperando las fuertes pérdidas de este mes debido a las expectativas del mayor estímulo en la historia de Estados Unidos. El jueves, el Senado aprobó por unanimidad un paquete de $2 billones que proporcionará pagos en efectivo con un promedio de $3.400 para una familia de 4 personas. Autoridades sanitarias chinas diagnosticaron 54 nuevos casos de contagio por coronavirus importados, horas después de que el Ministerio de Exteriores anunció la prohibición temporal de la entrada de extranjeros en el país. La Comisión Nacional de Sanidad detalló que se certificaron 5 nuevas muertes por la resultante neumonía COVID-19, todas ellas en la provincia de Hubei. En lo que va de la semana, los casos importados han pasado de los 39 anunciados el lunes, a los 74 del martes, los 47 del miércoles, 67 del jueves y los 54 de hoy. Desde que la enfermedad empezó a azotar con severidad el resto del planeta, son muchos los chinos que han regresado a su país, donde la COVID-19 parece más controlada. De ahí el repunte de los casos importados, ya que muchas proceden de otros focos mundiales del virus. Con la suma de las últimas cifras, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.340, entre los que han muerto 3.292 personas. Asimismo, se ha dado de alta 74.588 personas tras haber superado con éxito la enfermedad. Ofician funerales, visitan a los enfermos y muy a menudo son ancianos. Este es un cóctel peligroso para los sacerdotes, que están pagando un alto precio por el coronavirus en Italia. El sacerdote siempre está cerca de la gente, para lo mejor y para lo peor, esa es su razón de ser. Pese a los peligros, muchos párrocos no quieren renunciar a su labor. Debo reconocer que los sacerdotes están en segunda línea. Debemos reconocer el rol de médicos y enfermeros, los peligros que asumen cada día. Nosotros asumimos menos riesgos. En particular, el sacerdote cuenta que fue a bendecir el cuerpo de un hombre en su lecho de muerte, porque lo consideró una situación especial. Allí estaban su mujer y su hijo discapacitado en silla de ruedas. Estaban solos. El párroco de la localidad de Casnigo, Giuseppe Berardelli, estuvo muy activo llevando su fe a los fieles, pero se enfermó y falleció a mitad de marzo a los 72 años. Al no saber que el virus era tan peligroso, continuó con su trabajo, yendo a las casas a celebrar funerales, y cuando resultó infectado, tampoco paró inmediatamente. Según la Conferencia Episcopal Italiana, 67 curas fallecieron por coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Más de 1.000 ancianos han fallecido en Madrid en lo que va de mes, muertes que no se pueden atribuir exclusivamente al coronavirus, ya que no se les ha practicado el test de detección, pero es evidente el impacto del virus entre los residentes de estos centros. Además de los 1.065 fallecidos, 655 ancianos han dado positivo por coronavirus, más de la mitad están hospitalizados, y hay cerca de 15.000 en aislamiento. Los datos son frutos del trabajo realizado por los inspectores del Centro de Control de Calidad e Inspección, CIRA, en las 475 residencias de la Comunidad de Madrid, con más de 52.000 personas mayores. De los 1.065 fallecidos, 760 murieron en residencias y 305 una vez trasladados al hospital. Cifras alarmantes que han llevado al gobierno autonómico a exigir material de protección para los trabajadores de estos centros y a activar de manera urgente un plan de choque en las residencias de mayores de la región, con el que analizará caso por caso cada centro. Una de las medidas que contempla es el traslado de pacientes sin patología y que no estén infectados por coronavirus a hoteles cercanos o, dependiendo de los familiares, a su domicilio particular.
Ofician funerales, visitan a los enfermos y muy a menudo son ancianos. Este es un cóctel peligroso para los sacerdotes, que están pagando un alto precio por el coronavirus en Italia. El sacerdote siempre está cerca de la gente, para lo mejor y para lo peor. Esa es su razón de ser. Pese a los peligros, muchos párrocos no quieren renunciar a su labor. Debo reconocer que los sacerdotes están en segunda línea. Debemos reconocer el rol de médicos y enfermeros, los peligros que asumen cada día. Nosotros asumimos menos riesgos. En particular, el sacerdote cuenta que fue a bendecir el cuerpo de un hombre en su lecho de muerte, porque lo consideró una situación especial. Allí estaban su mujer y su hijo discapacitado en silla de ruedas. Estaban solos. El párroco de la localidad de Casnigo, Giuseppe Berardelli, estuvo muy activo llevando su fe a los fieles, pero se enfermó y falleció a mitad de marzo a los 72 años. Al no saber que el virus era tan peligroso, continuó con su trabajo, yendo a las casas a celebrar funerales, y cuando resultó infectado, tampoco paró inmediatamente. Según la Conferencia Episcopal Italiana, 67 curas fallecieron por coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Cumbre virtual de urgencia del G20 en medio de la emergencia por el COVID-19. Los líderes de las 20 economías más importantes del planeta prometieron el jueves inyectar más de $5 billones en la economía. Bajo la presidencia del rey Salmán de Arabia Saudita, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Vladimir Putin de Rusia y los otros dirigentes se unieron a la videoconferencia. Es nuestra responsabilidad extender una mano de ayuda a los países en desarrollo y los menos desarrollados. Frente a un virus que no conoce fronteras, los miembros del G20 también pidieron solidaridad, transparencia y la cooperación con las instituciones internacionales para restablecer la confianza, preservar la estabilidad financiera y reavivar el crecimiento según una declaración conjunta. El presidente también llamó a acciones concertadas de miembros del G20 para reducir aranceles y barreras comerciales. En este proceso debemos movilizar asistencia humanitaria y recursos financieros a regiones afectadas por la guerra y comunidades en riesgo. Primero, que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países por igual el acceso a medicamentos y equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad. A los 20 países se sumaron representantes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y de Comercio. El miércoles, la agencia de calificación financiera Moody's estimó que el Producto Interno Bruto del conjunto de países del G20 se contraerá un 0,5% este año, con una caída del 2% de la economía estadounidense y de 2,2% en la eurozona. Las negociaciones llegan entre críticas de que el grupo ha sido lento en enfrentar las consecuencias de la pandemia. El primer ministro británico Boris Johnson anunció el viernes que dio positivo en la prueba del coronavirus, tras mostrar síntomas leves. Hola amigos, quiero ponerlos al día sobre algo que está sucediendo hoy, que es que he desarrollado síntomas leves del coronavirus, es decir, fiebre y una tos persistente. Y por consejo del director general de salud me he realizado una prueba que ha resultado positiva. Así que estoy trabajando desde casa, me estoy aislando a mí mismo. Johnson afirmó que mediante videoconferencias seguirá liderando la respuesta del gobierno contra la pandemia. Y agradeció a los trabajadores del Servicio Público de Sanidad británico por sus esfuerzos en la lucha contra la propagación del virus. A principios de esta semana, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, también dio positivo. ¡Chao!
Las autoridades iraníes han comenzado este viernes a implementar su plan de distanciamiento social con medidas más estrictas para contener la pandemia del COVID-19. Causa hasta ahora de 2.378 muertes entre los más de 32.000 contagiados. Según las cifras del Ministerio de Salud de las últimas 24 horas, se han confirmado 2.926 nuevos casos de contagio, de los que 144 han fallecido, con lo que un total de 11.133 personas se han recuperado. El plan de distanciamiento social estará en vigor hasta el 3 de abril, cuando terminen las vacaciones del Año Nuevo Persa, que se extenderá si así lo aprueba el Comité Nacional de Gestión del Coronavirus, según comunicó el Ministerio. Entre las principales restricciones que estipula el plan figura que las ciudades solo pueden entrar residentes de las mismas, con el fin de impedir los viajes que numerosos ciudadanos han realizado con motivo de las vacaciones del Año Nuevo. Los comercios, salvo los de primera necesidad, tampoco pueden abrir sus puertas, mientras que los funcionarios de las oficinas de la Administración Pública acudirán en turnos con un máximo de 1/3 del personal. Singapur prevé una caída del PIB de hasta el 4% este año por la pandemia del coronavirus. La economía de la ciudad-estado se contrajo en el primer trimestre un 2,2%, la peor caída en una década. Así lo informó este jueves el Ministerio de Comercio e Industria, quien señaló que las restricciones por el nuevo coronavirus son el principal factor de la caída del PIB, principalmente en el sector de la construcción y el sector servicios. Entre los efectos de las restricciones por la pandemia, el ministro citó la interrupción de las cadenas de suministro, la falta de trabajadores inmigrantes en la construcción por la cancelación de vuelos y la caída del turismo, entre otros. El pasado febrero las autoridades estimaron que la economía se contraería entre un 0,5 y un 1%, pero con la propagación del nuevo coronavirus por todo el mundo, las previsiones son mucho peores ahora. Singapur, con 685 pacientes y 2 muertos por el COVID-19, es uno de los países que mejor han respondido a la pandemia, principalmente gracias a un eficiente sistema de detección y limitación del virus. Sin embargo, su economía, una de las más abiertas del mundo, es muy vulnerable ante la caída del comercio global. Sudáfrica encabeza la epidemia de COVID-19 en África con más de 1.000 casos y en los antiguos guetos negros del país se espera con miedo la llegada del coronavirus. Así lo asegura Lucy, una anciana de 87 años que vive en el township de Wattville. I'm scared because I don't know what is going to happen. Además de la falta de medios y la pobreza generalizada en su comunidad, que no les permite comprar comida para almacenar durante varios días, a Lucy le preocupa una cita en el hospital que tiene en unos días. Este viernes entra en vigor el confinamiento general de 21 días ordenado por el presidente Cyril Ramaphosa, ante el rápido aumento de los casos de COVID-19 en el país y la incertidumbre es generalizada. Otro caso es el de Sandy, madre de 4 hijos que vive con 5 familias en la misma propiedad, donde mantener las distancias va a ser difícil. So devastating because how can you stay at home for 21 days? We have to go and do shoppings. How can we do our shoppings? Our kids play in the street, so it's risky. En Wattville también trabaja sin descanso Judith Sunday, que dirige una clínica de atención primaria contra el VIH para una ONG comunitaria, y junto a ella colaboran más de una treintena de voluntarios. Ella denuncia la falta de interés del gobierno por lugares olvidados como este y pide que haya un contacto directo con ONGs como la suya. Now it's a time where government needs to consult, president needs to consult with us as NPO sectors, have a meeting with us, as you're having with the business sectors, as you're having with unions, as you're having with traditional healers. Si el coronavirus alcanza Wattville, encontrará a esta ONG allí ayudando, porque en los últimos días también responden dudas y dan consejos para afrontar la pandemia de COVID-19. De esta forma, Sandy cree que será más fácil controlar el coronavirus, pero advierte que solo será posible si Sudáfrica obtiene ayuda internacional. La India anunció este jueves un paquete de ayudas por 22.600 millones de dólares destinados a aliviar el hambre de los más necesitados, 2/3 de sus 1.300 millones de habitantes. El país permanece en confinamiento total para contener los contagios del coronavirus, una medida que concluirá el 14 de abril. Las ayudas beneficiarán con alimento y dinero en efectivo a unos 2/3 de los ciudadanos del país, que alberga la mayor población pobre del mundo. Además de la distribución de alimentos como arroz, trigo o cereales, la ayuda se dirige a los agricultores, para los que el gobierno ha autorizado la liquidación del 30% de un subsidio gubernamental de unos $80 que reciben de manera ordinaria y anual.
La medida también beneficia a colectivos específicos de mujeres pobres, viudas, jubilados y a quienes tengan capacidades especiales. Este primer paquete de ayudas incluye a los trabajadores del sector de la salud para combatir y tratar los contagios por coronavirus, que ya suman los 600 casos positivos y al menos 13 muertos. Esta semana el primer ministro indio Narendra Modi anunció también una inyección de capital para fortalecer el sistema de salud y las instalaciones médicas en todo el país. La Gran Muralla China ha resistido al asedio del coronavirus y tras 2 meses sitiada ha reabierto sus puertas a los visitantes, aunque bajo estrictas medidas de seguridad. Un control de equipaje, 3 controles de temperatura diferentes, 2 códigos móviles que certifiquen la salud del viajero, además de vestir mascarilla, estar sentados en el autobús de acceso en asientos alternos y, por supuesto, la documentación y la entrada al monumento. Son necesarios antes de enfilar los escalones de acceso al que quizás sea el símbolo de China por antonomasia. Pero por el momento son pocos los chinos que se aventuran a coronarlo, y en los 4 días transcurridos desde su apertura el pasado 24 de marzo, no ha superado las 4.000 visitas. Hasta la fecha solo Badalín, la parte restaurada de la Gran Muralla más cercana a Pekín y la más visitada por los turistas, ha comenzado a operar de nuevo. El contraste entre el trajín habitual del lugar y la tímida presencia de visitantes resulta más chocante. Todas las tiendas y hoteles construidos en torno al monumento, más que cerrados, dan la impresión de estar abandonados. Así, la Gran Muralla, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, ofrece estos días un aspecto despoblado entre las montañas cubiertas de nieve y los cerezos en flor que comienzan a florecer por la llegada de la primavera. Los 5 lugares en la mesa principal. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el jueves una rebaja temporal de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos que excedan el equivalente a unos $1.900. El dinero se destinará a la creación de un fondo dirigido a cubrir los gastos por la pandemia del nuevo coronavirus. Sabemos que el Uruguay está pasando mal y de que hay un sinnúmero de gente que se ha quedado sin trabajo. Hay un sinnúmero de uruguayos que no tienen alimentación y que todos tenemos que empujar el carro. El mandatario explicó que se descontará 20% de su propio sueldo, así como de los salarios de ministros, legisladores y directores de entes estatales. Los descuentos, que según dijo irán del 5 al 20%, alcanzarán también a mandos y jubilaciones militares, pero no afectarán a los funcionarios de la salud. La medida tendrá vigencia por 2 meses, con posibilidad de extenderse según la situación económica del país. La capital chilena dio inicio a la cuarentena total dictada desde la noche del jueves. La medida, que alcanza más de 1,3 millones de personas, provocó una gran aglomeración en supermercados, farmacias y locales de servicios públicos en busca de hacer compras o trámites. El ingreso se realizaba por grupos con prioridad para los ancianos. Estamos tan poco acostumbrados a este tipo de cosas, entonces, ¿qué pasa? Que a la gente le entra una desesperación por salir a comprar y abastecerse. Siempre compran de más. No sé si ahora en este momento me estoy infectando con la enfermedad y voy a llegar a la casa y infectar a todos los demás. Entonces sí, el miedo es real, es grande. El gobierno manifestó su preocupación por estos amontonamientos, por lo que durante la cuarentena solo se podrá salir con un permiso que puede obtenerse en línea, únicamente para ir a comprar o al médico. La cuarentena, que durará 7 días, se realiza bajo un estricto control policial y militar en 18 puntos de las comunas de Santiago Centro, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa e Independencia. La pandemia ya causó más de 1.300 infectados y 4 fallecimientos en Chile. Jair Bolsonaro volvió a minimizar la pandemia de coronavirus. Al ser preguntado el jueves sobre si la pandemia en Brasil podría llegar a los niveles de Estados Unidos, el país con más contagiados del mundo, el mandatario ultraderechista declaró que los brasileños tienen tal nivel de resistencia que no se infectan ni saltando en aguas cloacales. El jueves también se cumple un mes desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Brasil importado de Italia. Desde entonces, la pandemia ya ha dejado casi 80 muertos y más de 2.900 contagiados. El mandatario lleva semanas minimizando la gravedad de la pandemia, afirmando que solo representa un riesgo para las personas mayores y defendiendo que el resto de la población continúe sus actividades normalmente para no perjudicar la economía.
El gobernador de Sao Paulo, João Doria, afirmó en entrevista con la AFP que está decidido, al igual que sus 26 homólogos en Brasil, a suplir las ausencias del presidente. El presidente está actuando como un capitán del ejército que no tiene conocimiento, experiencia científica alguna en salud o en salud pública. Que trabaja según su creencia, en sus posiciones, en su voluntad personal, en un tema tan grave relacionado con la vida de las personas. Doria, convertido en figura de referencia en la gestión de la crisis, indicó que los gobernadores, que incluyen representantes de partidos de centro, de izquierda y de derecha, asumirán si fuera necesario la carga socioeconómica de las medidas de cuarentena que prevé podrían prolongarse hasta julio. En este momento, el liderazgo, sentimos que en Brasil lo está tomando al frente. Quien está cuidando de la población son los gobernadores y algunas otras autoridades. Las palabras de Bolsonaro han provocado cacerolazos populares que han sido cotidianos desde al menos 10 días y críticas de políticos y médicos. Exguerrilleros de las FARC que están en proceso de reincorporación a la vida civil confeccionan mascarillas para donar a poblaciones rurales del centro de Colombia. Esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19. En cuanto al ejército, el batallón de intendencias de las Juanas en Bogotá, que usualmente confecciona las prendas de dotación de los soldados, frenó su producción para empezar a producir mascarillas para combatir el virus que hoy deja 491 infectados y 6 muertos en Colombia. Así lo afirmó el comandante logístico del ejército, el general José Walteros. Esto con el fin de proteger a nuestros operarios en esta situación del coronavirus y con un mínimo de ellos empezar la producción y elaboración de más de 50.000 tapabocas. Dentro de esta producción industrializada por parte del ejército se confeccionarán más de 50.000 tapabocas, mientras que por el lado de los exguerrilleros de las FARC se han podido producir 300 mascarillas por la falta de material para hacerlos. Soldados y guerrilleros toman las medidas preventivas necesarias para realizar dicha actividad, protegiendo así su salud y la de los demás. La Universidad Francisco Gavidia de El Salvador desarrolla un respirador mecánico automatizado para apoyar a los hospitales en la atención a la emergencia por la pandemia del COVID-19. Se trata de un equipo cuyo prototipo, desarrollado por el Laboratorio de Nanotecnología, funciona con un motor y con elementos elaborados con una impresora 3D, que presiona una bomba manual de asistencia respiratoria utilizadas en las áreas de emergencia. El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Óscar Picardo, dijo que esperan concluir el prototipo en unas 2 semanas y que este cumpla con todas las condiciones y requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para intentar producir a una escala preindustrial 5 o 10 equipos más. Si funciona todo bien, pues ya se vería en un futuro la parte comercial para producirlo a nivel industrial a través de alguna empresa que le interese el proyecto también, ¿verdad? Porque nosotros somos una universidad, no nos dedicamos ni a la parte comercial ni a la parte productiva. Con el equipo se busca liberar en las áreas de emergencia de los hospitales al personal que permanece hasta por horas dando asistencia respiratoria a pacientes con un AMBU, resucitador manual. Esta acción se da en los centros médicos mientras se espera que algún ventilador mecánico de las unidades de cuidados intensivos quede libre. El Salvador registra actualmente 13 casos confirmados de COVID-19, de los que 2 corresponden a contagios locales y se registran 13 casos sospechosos. Más de 3.000 personas se encuentran en 68 centros de contención guardando cuarentena.